En un tranquilo viernes por la noche en el pueblo de Ronda, Joaquín siempre pensó que había tenido suerte en la vida. Tenía a su hermosa esposa, Elena, una mujer de porte elegante y sonrisa encantadora, que trabajaba en una prestigiosa empresa de tecnología en Málaga. Vivían en un apartamento amplio y luminoso en el centro histórico, y lo más sorprendente para Joaquín era la buena relación que mantenía con su suegra, doña Carmen, una mujer de unos 50 años, siempre impecablemente arreglada, con un aire frío pero magnético que imponía respeto. Joaquín, a veces, sentía que doña Carmen lo miraba con demasiada insistencia, como si quisiera descubrir algún secreto oculto, pero jamás le había dado importancia. Aquella noche, Elena le dijo que se retrasaría en el trabajo, así que Joaquín decidió pedir unas tapas y pasar la velada solo. Mientras buscaba una película para distraerse, abrió el portátil de Elena para poner algo de música y entonces vio un mensaje sin leer que empezaba con: «Cariño, tus labios me vuelven loco». El corazón de Joaquín dio un vuelco. Abrió la conversación y lo que leyó lo dejó helado: mensajes subidos de tono, fotos comprometedoras. Elena le había estado siendo infiel durante meses. Cerró el portátil sin llamar, sin gritar, solo se quedó en la oscuridad, intentando entender qué hacer con aquella traición. Unos minutos después, alguien llamó a la puerta. Era doña Carmen. Sin avisar ni pedir permiso, entró con paso firme. Joaquín notó que aquella noche no llevaba su habitual chaqueta sobria, sino un vestido ajustado de seda negra que resaltaba sus curvas, el cabello suelto y un perfume caro que llenaba la estancia. «¿Estás solo?», preguntó con voz que parecía contener un temblor. «Sí, Elena se va a retrasar», respondió Joaquín con voz ronca. Ella se acercó y lo miró de arriba abajo, con esa mezcla de frialdad y misterio que siempre había tenido. Joaquín no pudo contenerse. «Elena me está engañando», dijo, casi sin querer. Doña Carmen cerró los ojos un instante y exhaló lentamente. «¿Estás seguro?», preguntó con calma, como si ya lo supiera desde hacía tiempo. «Sí, lo vi todo». Ella se acercó aún más, con una mano posándose suavemente sobre su pecho. «Entonces necesitas a alguien que te ayude a olvidar este dolor», susurró con una voz que era dulce y peligrosa a la vez. Joaquín sintió el calor de esa mano a través de la camisa, el perfume embriagador, y un torbellino de emociones que le revolvía la cabeza. Era incorrecto, absurdo, pero también irresistible. Doña Carmen, la madre de su esposa, esa mujer que siempre había parecido tan inaccesible, ahora estaba a su lado con una cercanía que lo desconcertaba. «Lo sabía», murmuró ella, bajando la mirada. «Sabía que Elena te estaba engañando». Joaquín sintió que todo dentro de él se rompía un poco más. «¿Y por qué no me dijiste nada?», preguntó con amargura. Esperaba que ella recapacitara, que fuera solo un error, contestó con voz cansada. Joaquín se giró hacia la ventana, dejando que la amarga ironía de la situación lo invadiera. Tenía una familia perfecta, una esposa hermosa, y ahora todo se desmoronaba. Doña Carmen se acercó, puso sus manos firmes en sus hombros y le dijo: «Lo siento, Joaquín, pero no mereces este dolor». Su voz tenía un tono cálido y al mismo tiempo envolvente. Él sintió como sus dedos se apretaban, como si luchara contra algo interior. «¿Quieres vengarte?», preguntó, mirándolo con una intensidad que lo hizo temblar. «¿Qué quieres decir?», respondió él, desconcertado. Ella sonrió apenas y sus labios dijeron, casi en un susurro: «Solo quiero que te sientas mejor». Joaquín, sin poder resistir, la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí. Ella no se apartó, sus cuerpos se encontraron con una mezcla de deseo, rabia y dolor. «Detente», pidió él, aunque sus dedos ya recorrían la espalda de doña Carmen. «Entonces deténme», retó ella con una sonrisa. El aire se cargó de una tensión intensa, prohibida y peligrosa. Joaquín estaba dividido entre la rabia y un deseo oscuro que no sabía cómo controlar. Doña Carmen parecía entenderlo, no lo juzgaba ni intentaba consolarlo con palabras vacías. Solo estaba allí, junto a él, cálida y real. «¿De verdad quieres esto?», preguntó ella con voz suave, pero tensa. Él no respondió, solo la miró fijamente, recorriendo cada línea de su rostro, cada curva de su cuerpo bajo el vestido.
Sus manos apretaron la tela, acercándola más. Ella no se movió. Quizás solo quiero olvidarlo todo, susurró finalmente, con voz ronca. Yo también, respondió ella, casi como un secreto entre ellos. Ese instante marcó un antes y un después. Joaquín bajó la mirada a sus labios y los rozó en un beso cauteloso, que pronto se volvió urgente. Las manos de doña Carmen se enredaron en su cabello, sus respiraciones se mezclaron, y sus cuerpos se buscaron para llenar el vacío que la traición había dejado. Pero de repente, ella se apartó, con un gesto de preocupación. Espera, dijo, mirándolo con intensidad. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Joaquín sonrió con amargura. ¿Alguna vez hubo una vuelta atrás? Respondió, y ella, tras una pausa, le acarició la cara con dulzura. Entonces no pienses más. Volvieron a fundirse en un beso que sellaba su pacto silencioso, mientras el reloj marcaba las horas en una casa donde nada sería igual nunca más. Pero justo cuando creían que podían olvidar, una sombra se asomó por la ventana, una figura desconocida que observaba desde la calle con ojos que ocultaban un secreto aún más oscuro. Las primeras luces del amanecer comenzaban a colarse entre las persianas del apartamento de Joaquín en Ronda, tiñendo la estancia con un tono anaranjado que parecía demasiado cálido para el frío que sentía en el pecho. Doña Carmen se levantó con cuidado, su vestido negro rozando el suelo mientras se dirigía hacia la puerta sin decir palabra. Joaquín la observaba, todavía atrapado en aquella mezcla confusa de deseo y culpa que le nublaba la mente. Ella se volvió un instante, dejando que sus ojos se cruzaran con los suyos antes de susurrar, «Esto no puede quedar así». La frase flotó en el aire, pesada y misteriosa, y Joaquín sintió que había mucho más detrás de esas palabras. Algo que ni siquiera su rabia ni su dolor podían alcanzar a entender. Horas después, Joaquín caminaba por las estrechas calles empedradas del casco antiguo, intentando ordenar sus pensamientos. El aroma del café recién hecho y el bullicio de los vecinos en sus rutinas diarias contrastaban con el caos que sentía dentro. Decidió pasar por una pequeña cafetería llamada la Plaza de los Suspiros, donde solía encontrarse con sus amigos para charlar y evadirse un poco. Allí entró Marta, una joven camarera de cabello rizado y ojos verdes, vestida con una blusa blanca que resaltaba su piel bronceada y una falda corta que dejaba entrever unas piernas torneadas, mientras sus tacones hacían un suave clic-clac al caminar. Su sonrisa picarona y su manera de mirar a Joaquín con complicidad le trajeron un momento de alivio. ¿Otra vez solo, Joaquín?, bromeó ella, sirviéndole un café con un pequeño croissant. Bueno, alguien tiene que ser el soltero más elegante de Ronda, respondió él, intentando devolverle la sonrisa, pero en el fondo, sabía que no podía huir de lo que había descubierto. El móvil vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Elena: «Tenemos que hablar». Joaquín sintió como el estómago se le encogía y una mezcla de rabia y tristeza le invadió el cuerpo. Mientras tanto, en una casa a las afueras, doña Carmen estaba reunida con alguien a quien Joaquín no había visto nunca, un hombre de mirada fría y sonrisa inescrutable, vestido con un traje oscuro. Se llamaba Ricardo y parecía ser alguien con mucho poder en Málaga. Carmen le entregó un sobre grueso y dijo: «Esto debe terminar, y rápido». Joaquín no puede seguir en esa posición. Ricardo asintió, y su mirada recorrió la habitación con una mezcla de cálculo y amenaza. De vuelta en el café, Joaquín sentía que su mundo se desmoronaba. La traición de Elena, la inesperada proximidad de su suegra y ahora ese mensaje amenazante que parecía prometer una tormenta aún mayor. Decidió que era hora de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Pero justo cuando se levantaba para salir, la puerta se abrió de golpe y entró alguien que no esperaba ver. Elena, con el rostro pálido, los ojos vidriosos y un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación. Su presencia dominó la habitación, y todos los murmullos se detuvieron. «Joaquín», dijo con voz temblorosa, «podemos arreglarlo. Por favor, escúchame». Él la miró, y en ese instante supo que nada volvería a ser como antes. La lucha por el amor, la verdad y la traición apenas comenzaba, y en las sombras, fuerzas ocultas se movían para decidir su destino, pero lo que ninguno de los dos sabía era que en las sombras de Ronda, alguien más estaba observando, esperando el momento justo para hacer su jugada maestra. El misterio apenas empezaba a desplegar sus alas. Las calles de Ronda parecían encogerse bajo la lluvia fina que comenzaba a caer aquella tarde, y Joaquín caminaba sin rumbo fijo, con la cabeza llena de dudas y el corazón hecho trizas.
La aparición de Elena en el café había removido viejas heridas, y aunque sus palabras sonaban a súplica, él no sabía si merecía otra oportunidad. Mientras tanto, en su mente resonaban las últimas palabras de doña Carmen: esto no puede quedar así. Un enigma que lo atormentaba sin descanso. Decidió refugiarse en la biblioteca municipal, un lugar tranquilo donde los libros y el silencio le ofrecían un respiro. Allí, entre estanterías de madera y el olor a papel viejo, se encontró con Lucía, una joven bibliotecaria de cabello largo y oscuro, vestida con un suéter de lana gris que abrazaba su figura esbelta y una falda de cuadros que le daba un aire inocente pero seductor. Sus ojos negros brillaban con curiosidad y una pizca de complicidad cuando vio a Joaquín entrar empapado por la lluvia. ¿Buscas algún libro para olvidar la tormenta?, bromeó ella, entregándole una taza de té caliente. Él sonrió débilmente, agradecido por ese pequeño gesto que parecía arrancarlo del abismo, pero justo cuando empezaba a relajarse, su teléfono vibró con un mensaje inesperado: nos vemos esta noche. Es urgente. C. Las letras simples, firmadas con una sola inicial, hicieron que su pulso se acelerara. ¿Quién sería C? Su mente volvió a doña Carmen, aunque no estaba seguro de si ella quería ayudarlo o complicarle aún más la vida. Esa noche, en un rincón oscuro de un bar en el barrio de la Alameda, Joaquín esperó con el ceño fruncido. La puerta se abrió y apareció doña Carmen, esta vez con un abrigo rojo que dejaba entrever un vestido negro ceñido que resaltaba sus curvas y un collar de perlas que le daba un aire de elegancia peligrosa. Su mirada era firme, pero había algo en sus ojos que hacía dudar a Joaquín. Tenemos que hablar, dijo ella sin rodeos. Lo que sabes es solo la punta del iceberg. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció detrás de ella, la figura enigmática que Joaquín había visto antes: Ricardo. Su sonrisa era un cuchillo envuelto en seda. Hay cosas que deben quedar enterradas, advirtió Ricardo. Por el bien de todos, Joaquín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella noche, entre secretos y amenazas, comenzó a entender que el engaño de Elena era solo una pieza en un juego mucho más grande, un tablero donde su vida y la de quienes amaba estaban en juego. Al despedirse, doña Carmen le susurró al oído con una mezcla de advertencia y misterio: confía en nadie, Joaquín. Ni siquiera en mí. Cuando volvió a casa, encontró una carta deslizada bajo la puerta. La abrió con manos temblorosas y leyó: la verdad está más cerca de lo que imaginas, pero también el peligro. Mañana entenderás todo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales, Joaquín se quedó mirando la oscuridad, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En las sombras, alguien sonreía. Y no era alguien con buenas intenciones. La mañana siguiente en Ronda amaneció envuelta en una niebla espesa que parecía envolver cada rincón del pueblo en un misterio palpable. Joaquín despertó con la carta en la mano, las palabras de C resonando en su mente como un eco inquietante. Cada hoja de aquel mensaje ocultaba más preguntas que respuestas, y la sensación de estar atrapado en una telaraña de secretos lo asfixiaba. Decidió dirigirse a la pequeña Plaza del Socorro, donde solía encontrarse con viejos conocidos y donde las noticias volaban más rápido que el viento entre las callejuelas. Allí, entre bancos de hierro forjado y farolas antiguas, esperaba encontrar a alguien que pudiera iluminar la sombra que ahora cubría su vida. Al sentarse, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era Manuel, un viejo amigo de la infancia, de esos tipos de sonrisa franca y mirada profunda, vestido con una chaqueta de cuero gastada y botas que habían recorrido más caminos que muchos viajeros. Manuel siempre había sido el alma de las bromas y las confidencias, y hoy no fue la excepción. ¿Qué te pasa, Joaquín? Parece sacado de una novela de misterio barata, dijo con una sonrisa pícara. Otra vez metido en líos de amor o enredado con la suegra, Joaquín no pudo evitar reírse a medias, aunque el peso en su pecho seguía siendo el mismo. Algo así, respondió, mostrando la carta. Esto ha acabado siendo un enredo mucho más grande de lo que imaginaba. Manuel frunció el ceño y se acercó para leer el papel. ¿La verdad está más cerca de lo que imaginas? Eso suena a película de esas que terminan con un giro inesperado, bromeó. Te apuesto que la próxima escena es que tu suegra es un espía internacional o algo por el estilo. Joaquín sonrió con resignación, sabiendo que las bromas de Manuel eran su forma de apoyarlo. Decidió que la única manera de avanzar era enfrentarse a Elena. Esa misma tarde, la llamó y le pidió que se vieran en la antigua Plaza de Toros, ahora convertida en centro cultural, un lugar cargado de historia y de emociones contenidas.
Elena llegó vestida con una blusa de seda color burdeos que acariciaba sus hombros descubiertos y una falda lápiz que delineaba sus curvas, mientras sus labios rojos hablaban de una mezcla de arrepentimiento y desafío. Joaquín, por favor, déjame explicarte, comenzó, con voz temblorosa. No es lo que crees, entonces, ¿qué es? Respondió él, con el corazón en un puño. Porque hasta ahora, todo apunta a que me has estado engañando. Ella bajó la mirada, y por un instante Joaquín vio en sus ojos una chispa de miedo. Hay cosas que no puedo contarte todavía, susurró. Pero ten cuidado con en quién confías. No todos son lo que parecen. Antes de que pudiera añadir más, un grupo de turistas pasó cerca, rompiendo la tensión con risas y cámaras, recordándole a Joaquín que la vida en Ronda seguía adelante, ajena a sus dramas personales. De camino a casa, Joaquín sintió que el peso de la incertidumbre era más insoportable que nunca. Las piezas del puzzle no encajaban, y el peligro que le había advertido doña Carmen parecía acechar en cada sombra. Al llegar, encontró su apartamento revuelto, como si alguien hubiera estado buscando algo. En la mesa, un sobre sin remitente contenía una sola fotografía, una imagen borrosa de Elena y Ricardo juntos, en una cafetería de Málaga, con sonrisas que ocultaban secretos. Joaquín apretó la fotografía entre sus dedos, consciente de que estaba atrapado en una red mucho más peligrosa de lo que jamás imaginó, y mientras la noche caía sobre Ronda, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente Ricardo? ¿Y qué oscuro juego estaba jugando con su familia? El silencio de la casa fue roto por el sonido de un teléfono vibrando en la oscuridad. Era un mensaje nuevo: no confíes en nadie. Mañana todo cambiará. Y así, con el corazón latiendo desbocado, Joaquín se preparó para enfrentar lo desconocido. La madrugada en Ronda estaba impregnada de un silencio inquietante, roto solo por el lejano ladrido de un perro y el susurro del viento entre los cipreses. Joaquín no podía dormir. La fotografía de Elena y Ricardo daba vueltas en su mente como un puñal invisible. Sabía que debía actuar, pero la maraña de secretos y traiciones lo paralizaba. Decidió salir a caminar para despejar la cabeza, bajando por las empinadas calles que conducen al río Guadalevín. A lo lejos, las luces de los bares y restaurantes aún titilaban, y algún grupo de amigos reía sin preocuparse por las tormentas que se gestaban en otras vidas. De repente, su móvil vibró con un mensaje: ven a la bodega El Aljibe. Allí entenderás todo. Sí. Sin tiempo que perder, Joaquín se dirigió a aquel lugar, una antigua bodega de vino situada en una cueva natural bajo el barrio de San Francisco. La entrada estaba iluminada por faroles de hierro forjado, y el aroma a madera vieja y barricas le envolvió nada más cruzar el umbral. Dentro, la penumbra era casi total, salvo por una tenue luz que provenía del final del pasillo. Al avanzar, vio a doña Carmen esperándolo, esta vez con un vestido rojo pasión que dejaba sus hombros desnudos y una gargantilla de plata que brillaba bajo la luz. Su expresión era seria, pero en sus ojos había una determinación que estremecía. Gracias por venir, dijo sin rodeos. Ya no hay tiempo para mentiras. De repente, apareció Ricardo, acompañado por dos hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros y miradas impenetrables. Joaquín sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Esto es más grande de lo que imaginas, advirtió doña Carmen. Ricardo no solo es un empresario, también está involucrado en asuntos que podrían destruirnos a todos. Joaquín tragó saliva, mientras la realidad se presentaba ante él en toda su crudeza. No era solo una infidelidad, estaba atrapado en un juego de poder y engaños que amenazaba con devorar su vida y la de los que amaba. De repente, un ruido seco resonó en la bodega. Todos giraron la cabeza hacia la entrada, donde una figura cubierta con una capa oscura se detuvo, dejando ver solo unos ojos brillantes que parecían atravesar la oscuridad. No podéis detener lo que se ha puesto en marcha, dijo con voz firme. El tiempo de las verdades ocultas ha terminado. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras aquella sombra avanzaba hacia ellos. La tensión en la bodega era palpable, y el destino parecía sellarse con cada paso que daban. En ese instante, la luz parpadeó, y la figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un silencio aterrador. Doña Carmen miró a Joaquín fijamente y, con voz apenas audible, le dijo: prepárate. Lo peor está por venir. Y mientras la noche se cerraba sobre Ronda, Joaquín comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que la verdad que buscaba podía ser más peligrosa que cualquier mentira.